Segunda de Pedro 3. Gracias, Alba. Capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 10 al 18. Dice así la palabra del Señor, segunda de Pedro 3, comenzando en el versículo 10 hasta el final. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irrepresibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. No quiero que nadie se confunda, puesto que estamos haciendo, no hoy, no lo vamos a hacer, pero estábamos estudiando escatología, y hacíamos diferencia entre el día del Señor o el arrebatamiento, de que habla Pablo. Aquí está hablando del día del Señor como el día en que van a ser los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿de acuerdo? Eso, según Apocalipsis, tiene que ver ya una vez que ha pasado todo. Posiblemente en un pasaje como este puedan apoyarse los que creen que cuando venga el Señor no viene antes ni después, sino que cuando venga se acaba todo. Bien, la opinión es respetable, la conclusión también, pero no pensamos así. Entonces alguno dirá, ¿pero por qué lo dice aquí? Bueno, quizás a Pedro no se le reveló lo que a Pablo sí se le reveló. ¿De acuerdo? De hecho, él mismo está hablando de las cosas difíciles de entender que Pablo escribía. Eso sería un indicio para que pues no entendieran lo que Pablo había dicho hasta después. Pero de cualquier manera, si intento aclarar esto con pocas palabras, el asunto que nos trae es el crecimiento. El énfasis va a estar en el versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso no tiene mucho que ver con si viene en el arrebatamiento o viene al final cuando todo acabe o en su segunda venida, porque Pedro no está hablando de la segunda venida. Se entiende que lo que dice tiene que ver con la segunda venida. Se entiende, porque está hablando de que luego van a venir cielos nuevos y tierra nueva, y todo será deshecho. Está hablando claramente de la segunda venida, pero él no lo dice. No dice que hay primera ni que segunda, simplemente está esperando a eso. Pablo nos indica, además de esa segunda venida, nos indica otra cosa, pero de eso ya estamos hablando por las tardes. Ahora,
Como digo, el asunto que hoy me trae, el Señor ha puesto en mi corazón, creo que es imperiosamente importante para todo creyente. Para todo creyente. Si tú eres creyente, escucha el mensaje. Espero que sea para bendición tuya, lo cual he rogado al Señor en mis oraciones. Pero no solo para ti, sino también para mí. El Señor desea, sobre todo, que crezcamos. Que crezcamos en Él, en confianza en Él. El Señor no está esperando que tú, si dices que eres creyente, sigas siendo un bebé toda tu vida. No lo espera, ni lo desea. Él desea otra cosa para nosotros, ¿de acuerdo? En primera de Corintios 3, cuando dice que Cristo es el fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, ¿te acuerdas? En 1 Corintios 3. Hemos de sobreedificar sobre la roca que es Cristo. En Mateo 7 se nos habla de que el Señor está poniendo un ejemplo, y hubo alguien que edificó sobre la roca, y vinieron tempestades, y etcétera, etcétera, y la casa se mantuvo, no cayó. Ríos, tempestades. Hubo otro que puso su casa sobre la arena. ¿Y qué pasó? Cuando vinieron las mismas tormentas, cayó, y fue grande su ruina. Es lo que dice Mateo 7, palabras del Señor. Al llegar el día en que se verá cuánto hemos edificado, o si hemos edificado, se examinará en ese capítulo 3 de Corintios, se examinará qué hemos hecho. ¿Qué hemos hecho con lo que el Señor nos ha dado? ¿Qué hemos hecho con una salvación tan grande como Él nos ha provisto? Y uso esas palabras porque son bíblicas. Una salvación tan grande, mega grande, inmensamente grande, inmejorable. ¿Cuánto hemos crecido en nuestra vida espiritual? Sabemos que cuando uno nace es bebé, tanto físicamente como espiritualmente. Bebé, no sabe nada, o muy poco, o quizá antes oyó y luego ya empieza a recordarlo muy bien. Pero normalmente cuando uno nace, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Crecer. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchos, conozco algunos, que simplemente son salvos. Solamente salvos. Un día hicieron una profesión de fe y no dudamos de su sinceridad y fueron salvos. Pero se quedaron en bebés. Y pasan los años y los años que el Señor le va dando, porque es verdad que el Señor podría quitarnos enseguida que nos ha salvado, venga, para el cielo, ¿sí o no? Podría hacerlo, sin esperar que nos bauticemos, ¿verdad? Tenemos un gran ejemplo, ¿no? El ladrón de la cruz. Se fue con el Señor y ni siquiera se bautizó, pero sí creyó. Pero ese es el propósito con el que Dios nos tiene aquí, para que sigamos vegetando, viviendo así a nuestro aire, sin principios bíblicos, sin decisiones en la vida, sin nada, simplemente como vivo ya voy bien. ¿Es eso lo que el Señor espera? ¿O el Señor espera enseñarnos y enseñarnos y enseñarnos para nuestro crecimiento? ¿Qué pensáis? Es por eso que estamos aquí, para seguir prosperando en la vida cristiana. La salvación, lo he dicho muchas veces, pero es que es el mejor ejemplo. La salvación no es el final, ya tengo la salvación, ya está. No, es el principio de una vida que tiene que ir progresando, y si es posible en comunión con el Señor cada día, para llegar a un final cuando Él diga, basta. Ven, buen siervo infiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en la casa de tu Señor. A algunos el Señor se los lleva más pronto, a otros les está dando mucho tiempo. Yo creo que es un indicio, y lo digo por mí, un indicio de que todavía tengo que seguir creciendo. Porque si no ya me podía haber llevado. Yo ya le llevo como 12 años a mi padre.
le llevo 3 años a Dr. Spence. Mira que él era una eminencia. Yo no sé, a veces digo, ¿por qué, Señor, me tienes aquí? Y tengo que decir, pues, porque tienes que seguir creciendo, porque tienes que seguir aprendiendo, porque tienes que seguir quitando cosas de tu vida y poniendo cosas en tu vida, porque tienes que seguir conociéndome, porque tienes que seguir experimentando mi gracia. ¿De acuerdo? Por eso es que el Señor no me quita, si no, ya me podría haber llevado. Yo no conozco sus planes, pero algunos de esos planes pueden ser esos. Ahora, es pues muy importante, yo diría importantísimo, que nos preocupemos de nuestro crecimiento. Y claro que no voy a pedir que nadie levante la mano, pero ¿estás tú aquí como uno que no le importa si crece o no crece? Una pregunta importante. ¿Estás contento con tu vida espiritual? ¿Contenta con tu vida espiritual? ¿Ya estás satisfecha? ¿Satisfecho? Eso significa que el Señor tiene cosas para ti o para mí. ¿De verdad? Yo tampoco estoy satisfecho. No estoy completamente satisfecho. Pero me consta que hay creyentes que están satisfechos. Ya fueron salvos. Ahora no me vengas con principios, ni con fariseísmo, ni con historias. Yo no voy a la iglesia, y no lo digo por los que vienen, porque si no, no estarían aquí. Pero no van a la iglesia, no entregan sus ofrendas al Señor, no tienen cuidado de nada, siguen adelante su vida, tal como les va bien. Casi igual que cuando fueron salvos. Tienen algunos principios morales que seguro ya los tenían antes de ser salvos. Los aprendieron en casa y tal y cual, pero no hay crecimiento espiritual, no hay fortaleza espiritual. Y ese es uno de los graves problemas que tenemos entre los creyentes hoy, incluyéndonos nosotros. Hay muchas cosas que nos proponemos hacer, ¿verdad? Y que al final no hacemos, ¿es cierto? No llevamos un mes. No voy a preguntar a nadie, voy a pedir que levante su mano, pero ¿estás siguiendo las lecturas? ¿O empezaste con entusiasmo y a final de mes ya te has retrasado, ya te has desanimado, ya lees cuando puedes o cuando te va bien? Puede ser, ¿no? Puede ser que alguno entre nosotros esté ahí. De vez en cuando hemos de hacer un alto en el camino y creo que es un buen momento. Estamos a 1 de año todavía. Creo que es un buen momento de darnos cuenta y preguntarnos, ¿estoy creciendo espiritualmente? Y la respuesta te la tienes que dar tú delante del Señor. El pasaje que hemos leído dice, creced en la gracia y en el conocimiento. No es aquello de si te parece, si lo ves bien, si no te molesta. Dice crecer, es un imperativo. Crecer es un imperativo, como ir, como venir, como hacer. Esto es crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera pregunta, y no lo tengo en mis notas, es la primera pregunta que me viene a la mente. ¿Cómo puedes crecer si no conoces la palabra de Dios? No hay trucos ni magia ahí, ¿eh? No se puede. No se puede. Alguno le podría preguntar, ¿conoces los libros de la Biblia? A otro le podría preguntar, ¿conoces de qué habla 1 Corintios 15? 1 Corintios 3? O algún otro pasaje que es clásico. Romanos 8. Por eso estamos aprendiendo Romanos 8. ¿Qué significa para ti crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo? ¿Qué significa? Vivir tu vida como tú crees. Hacer lo que a ti te parezca bien, siempre que no robes y no mates y no uses malas palabras y todo eso. ¿Eso ya es suficiente? Hermanos, el crecimiento es un signo de vida. Dios puso una vida nueva en ti. Fuimos hechos nuevas criaturas. ¿De verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿cuáles son las nuevas? Si sigues viviendo igual. ¿Me lo puedes explicar? Pues yo no lo entiendo. Admito que por años yo he estado viviendo así, como estoy diciendo que no deberemos vivir. Pero gracias al Señor tuve un pastor que se interesó, tuve varios, pero hubo uno, el último, que se interesó por mi vida espiritual, igual que yo estoy haciendo con vosotros. Y me empezó a dar clases. Y comencé a ir al instituto bíblico que teníamos allí, le llamábamos IBN, Instituto Bíblico Nocturno, que era por la noche, no era por el mediodía ni por la noche. Y empecé a crecer, empecé a ver cosas que no había visto antes, empecé a comprender cosas que quiere el Señor para mí, y ahí empecé. No presumo de nada, estoy en el camino todavía. Pero ¿en qué camino estás tú? ¿O en qué parte del camino estás tú? Cuando tenemos un hijo, y tenemos un ejemplo ahí pequeñín, luego otro un poco más grande aquí, Paula, la tenemos a Amelie, y ahí dentro también tenemos a Mateo. 3 futuros campeones del cristianismo. Esperamos. Pero los que habéis tenido y los que tenéis hijos, ¿os preocuparía si vuestro niño, si Amelie, no hiciera cosas que ahora, ¿cuánto tiempo ya tiene ahora? ¿6? ¿5? 6 meses. Casi, bueno, más o menos calculé así a ojo. Vale, 6 meses. Si no hiciera ahora cosas, o sea, si siguiera haciendo las mismas cosas que hacía cuando nació, ¿os preocuparíais? Por ejemplo, aguanta la cabeza. Desde los 3 meses aproximadamente. Pero si no la aguantaras, ¿preocuparíais? ¿Por qué? Es un bebé. No es natural. No es natural. Lo natural en un bebé es que vaya teniendo cambios. Y luego aprenderá a decir papá, mamá y cosas así, ¿vale? Y aprenderá a decir no también. Eso ya lo lleva dentro. Pero lo sacará y lo va a decir con palabras, ¿vale? Bueno, si no ves un progreso, te preocupas. Eso fue un asunto que a mi esposa y a mí nos dio que hacer. Os confieso que yo cuando vi a Samuel el primer momento, algo me dijo no va bien. Algo no está bien con Samuel. El primer momento cuando lo vi. Fina, yo le pregunté tiempo después y yo no noté nada. No sé, pero ya a mí me dio un vuelco el corazón. Algo me pareció que no. Al tiempo, yo sé que a los 3 meses, lo aprendí entonces, así que hace mucho tiempo que lo sé, a los 3 meses los niños suelen aguantar la cabecita solos. Y él no podía. Había que, cuando lo cogías, tenías que aguantarle a los 4, a los 5, a los 6 meses. Eso nos puso sobre aviso. Y empezamos a mirar, había un ojo también que se le movía, no cuando nació, pero después había un ojo cuando intentaba fijarse en algo, como Amelie, me miraba, y como todos los niños cuando me ven, se ponen a llorar. Algo tendré, que soy feo, o las gafas, no sé, o las dos cosas, pero de cualquier manera, cuando se fijaba había un ojo que se le movía, como que no podía fijarlo. Bueno, al principio el neurólogo nos dio importancia. Hay que esperar, hasta que ya no recuerdo los meses o el tiempo, pero al final nos dijo sí, van a tener que ir a un neurólogo. Y fuimos a un neurólogo, hizo exámenes, por lo menos, no sé, yo es que tengo vaga la memoria, pero yo me acuerdo que ya él era un poquito más grandecito y le midieron la cabeza, el contorno del cráneo, y hicieron muchas pruebas, análisis me acuerdo aquella noche, análisis de todo el día, 24 horas de orina. Y él no se podía contener, tenía su pañal, así que teníamos que tenerle sin pañal y vigilando y pendiente para ir recogiendo el orín.
las 24 horas nos turnábamos, Fina y yo, cada 2 horas o por ahí. Ella dormía un tiempo, luego dormía yo y así, porque al día siguiente, por lo menos yo tenía que ir a trabajar. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Nos preocupó precisamente que no había evolución, no había crecimiento. ¿Tú crees que un pastor es diferente? No soy padre de nadie, no soy el padre Alejandro. A nadie llaméis padre, dice. Hay algunos que se cansan de que les llamen padres. No somos padres. En todo caso, alguno podría ser padre espiritual, pero dice que nadie os llame padres, ¿vale? Dice el Señor. Si no ves crecimiento, te preocupas. ¿Es verdad? Debiera ser verdad. Pero ¿por qué es diferente? ¿Por qué nos conformamos cuando con respecto al bebé, a esa nueva naturaleza, ese nuevo yo que el Señor me ha dado, esa vida nueva que hemos dicho? ¿Por qué no nos preocupa que no crezca? ¿Por qué nos da igual? Si no es normal que un niño, un bebé, a los 3, 4 meses, no es normal que no aguante la cabecita, es un signo de un problema. Luego vimos ya los resultados. Hicieron multitud de análisis y al final dijeron, mire, si estos análisis se los doy a un médico, se los enseño a un médico que no conozca a Samuel, diría son de un niño normal. Ese fue el resultado. Entonces, ¿cuál es el problema? Es un problema de maduración. No hay progreso, pero no hay una explicación. Todo funciona. Algo, digo yo, no debería funcionar bien para que pasara, pero nunca nos lo dijeron. Y le preguntamos, ¿esto es así para toda la vida? O dice, no, mira, puede venir un momento que haga clic y empiece a crecer, a madurar, o puede que incluso empeore, o que esté estable. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros, hermanos. ¿Ha habido algún día, algún momento en tu vida espiritual, después de creyente, ha habido algún momento que has sentido clic? ¿Has sentido que tenías que empezar a crecer? ¿Ha habido algún momento? ¿O nunca te ocurrió? ¿O quizás has ido decayendo? ¿O quizás simplemente estás estable? Uno de los problemas que podemos tener y en los que podemos caer es el quedarnos estancados. Escoger un nivel de espiritualidad y digo, ahí me quedo, ahí estoy bien. Pero ¿sabes una cosa? Todo degenera, incluso nuestra vida espiritual. Si tú crees que has llegado, solamente te advierto, estás cayendo. No estás igual, estás cayendo. No se puede mantener. O creces o decreces. Pero si tenemos esta idea de tener un grado de espiritual, yo ya estoy bien, moralmente soy irreprochable, nadie me puede decir nada, soy un buen trabajador o trabajadora, soy esto y aquello. Me enseñaron a ponerme la mano en la boca cuando... No lo digo solo por ti. Pues uno de los problemas puede ser que no tenemos deseo de prosperar en la vida espiritual. Porque el deseo de crecer tiene que ver con nuestro amor y nuestra relación con Dios. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿estoy creciendo? ¿Estoy amando cada vez más al Señor? ¿O ya me conformo con cómo estoy? ¿Ya le amo suficiente? ¿Cuánto consideras lo que Él ha hecho por ti? ¿Cuánto consideras lo que Él espera de ti? Son buenas preguntas para hacerse, ¿no? Que a lo mejor no te las haces nunca.
pero sería bueno. Nuestro deseo debiera ser crecer, crecer y crecer sin parar. Por dos razones que te voy a dar. Dos razones. Porque el Señor lo quiere, esa es la más importante, porque el Señor quiere tu crecimiento, y en segundo lugar, por el bien de tu propia familia, el tuyo, por bien tuyo y de tu propia familia. Ahora bien, una pregunta que podemos o debiéramos hacernos es esta: ¿cómo podemos crecer espiritualmente? Una buena pregunta, ¿no? Yo cuando predico, hoy y cada día que predico, siempre lo hago con la esperanza de que alguna persona, no todos en masa, a lo mejor no, tendría que esperar que todos, pero que alguna persona sea tocada por el Señor y haga clic, me doy cuenta, cambio. Hay dos maneras en las que podemos crecer, según nos indica el versículo 18. Hemos dicho que iba a ser nuestra base, ¿verdad? Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos esas dos cosas. Crecer en la gracia del Señor, ahora veremos qué significa, y crecer en el conocimiento de Él. Pero una cosa tiene que ir con la otra. Si tú no conoces al Señor, si tú no le amas como debes, porque no le conoces, porque no conoces bien y en la profundidad al menos suficiente de saber qué es lo que hizo por ti o por mí, no vamos a crecer. No vamos a crecer. Ahora, la pregunta que digo, crecer en la gracia del Señor, ¿qué significa? ¿Qué es creer en la gracia? Pues les voy a decir una cosa que no es. Una cosa que no es, que no quiere decir, es que se puede tener más aceptación de Dios. Eso es imposible. Cuando Dios nos ha aceptado completamente. No nos ha aceptado por lo que creceríamos o habríamos de crecer o podríamos crecer. No es por eso que nos ha aceptado. No se puede ser más justificado. Hemos sido justificados, punto, completamente. Hemos sido hechos, como dice Colosenses, ¿acordáis? Cuando hablábamos del capítulo 2, estamos completos en Él. ¿Sí? ¿Qué significaba estar completos en Él? Que no necesitamos nada. No necesitamos nada en cuanto a ser salvos. Estamos completamente salvos. La obra de Cristo fue hecha completa, no a medias. No es que tengamos que hacer un poco más nosotros porque Él no llegó al final. La hizo completa y nosotros cuando somos salvos completamente. Crezcamos o no crezcamos, si has sido salvo. Ahora, nos dice allí, fuimos circuncidados con Él, sepultados con Él y resucitados con Él. No se puede añadir nada más. Si eres salvo, no se puede ser salvo a medias. Eso ya lo he dicho otras veces también, ¿no? Como lo de estar embarazada, ¿no? No se puede estar embarazada a medias. O se está o no se está. Pues es lo mismo con la salvación. O se está o no se está. El viernes estaba diciendo, a mí una cosa de las que más temor me da es que alguien un día haya hecho una profesión así emocional y ya se crea salvo y en realidad no lo sea. Eso es lo que más miedo me da. Me dan miedo los hijos de los creyentes. Porque es tan fácil. Yo no nací en un hogar cristiano, a pesar de que mis padres al principio iban, y luego uno por un lado, otro por el otro dejaron de ir. El ambiente cristiano no existía en mi casa, no existió nunca. Hablo de cuando era soltero. ¿Basta para ser salvo un momento emocional? ¿Basta con sentirse salvo porque ya soy igual que mis papás?
Tengamos mucho cuidado con eso, porque de eso depende dónde vamos a pasar la eternidad. Y hay que estar bien seguros de que hemos creído en Cristo. Si no, podríamos estar viviendo la vida religiosa sin ser creyentes. Crecer en la gracia significa perdón, crecer en el desarrollo de los talentos y en los dones del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, una vez que somos salvos o en el momento que somos salvos, nos da dones y potencia nuestros talentos, talentos naturales que pudiéramos tener. Por supuesto que sí, pero los potencia. Crecer en el celo por la obra del Señor y por los demás y por uno mismo, crecimiento de uno mismo. Crecer en nuestro amor por nosotros, por nuestro Salvador, y en valorar más su sacrificio. Yo si miro para atrás, me doy cuenta de que nunca, al menos a este nivel, según mi propio juicio, nunca he apreciado tanto la salvación del Señor como últimamente. Por eso recalco, una salvación tan grande. ¿Qué merecías? ¿Merecías que Cristo muriera por ti? ¿Lo merecías? ¿Por qué lo hizo? ¿Porque te vio más o menos una buena persona? ¿Qué hizo que dejara su trono de gloria allí y se vistiera como un humano, como un hombre, como una de sus criaturas, y se sujetara al tiempo? Él que creó el tiempo, el sol y la luna por el que medimos el tiempo, y en la tierra no se puede vivir de otra manera, no estamos en la eternidad, estamos en el tiempo. Y Él se sujetó, Cristo se sujetó al tiempo, Él, todopoderoso, sujeto al tiempo, por mí, por ti. Pasó insultos, vejaciones, trataron de hacerle ridiculizar, y ya no hablemos cuando llegó a la cruz, incluso antes, los latigazos, y dice que como cordero enmudeció su boca, no dijo nada. ¿Sabes en quién estaba pensando? Él nunca dejó de ser Dios. Humanamente sería imposible, pero estaba pensando en ti y en mí. ¿Te das cuenta? Que el Señor Jesús estuviera pensando en Alejandro no me puede dejar impasivo. No me puede dejar impasivo. ¿Te das cuenta de lo que significa? Estaba pensando por todos aquellos que habrían de ser salvos. Los tenía en su mente, en su corazón. Es como si humanamente estuviera diciendo por Alejandro, por Carlos, por este, por aquel, por aquella. Crecer en el deseo de obedecerle y parecernos más y más a Él. Esa es la voluntad de Dios para ti, para mí. Que nos parezcamos cada vez más a Él. Crecer en sensibilidad frente al pecado. Cada vez que pecamos nos duela más. Eso es crecimiento. Ahora mismo estoy acordándome de las veces que subía al tranvía y pagaba y me devolvían, no tantas veces, pero alguna vez, me devolvían mal el cambio. ¿Y yo qué hacía? Se ha equivocado. Me ha dado de más. Se ha pensado que le daba tanto y no, yo le había dado tanto, ¿no? Y eso es una cosa, una tontería. Sí, es una tontería. Pero hace mucho que no lo hago. Si alguien se equivoca, le devuelvo. Y dice, bueno, pero esas nimiedades, eso es un signo de haber cambiado algo, ¿sí o no?
Pero hay en tu vida cosas que todavía quieres cambiar. Hay en tu vida cosas que dices, esto tengo que quitarlo. Claro que sí. Pues en la medida que vayamos prosperando, eso es lo que el Señor espera de nosotros. Hemos sido, ¿os acordáis? En Romanos 8 llegaremos espero, con la gracia del Señor, llegaremos a darnos cuenta, bueno, a aprender de memoria, si podemos llegar hasta aprender todo el capítulo. Dice que porque los que antes, el capítulo 8, versículo 29 de Romanos, porque a los que antes conoció también los predestinó predestinados para, cuidado con eso, no es para salvación, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es nuestro destino. En cuanto que somos salvos, nuestro destino es ser como el Hijo. Estamos predestinados para ser como Él. O sea, un día lo seremos. Pero yo me dejo, cuando llegue allí al cielo, ya el Señor se ocupará de que llegue a la estatura del Señor, ¿no? No, nos lo dice precisamente para que procuremos, ¿vale? Todo esto que hemos dicho, crecer en el desarrollo de talentos, en el celo por la obra de Cristo. El otro día hicimos un llamamiento para los que quieran evangelizar. No me acuerdo cuántos eran, pero ninguno vino aquí delante. ¿Por qué? Porque ya cuando acaba el culto desconectamos de todo. Y todo lo que no ha entrado al corazón se olvida al momento, a otra cosa. Yo lo sé por experiencia. ¿O creéis que hablo de teoría? Yo lo sé por experiencia. Hablamos de una reunión especial para comer o para tal. A ver cuántos se apuntan. Seguro que vienen todos aquí. Hermanos, yo os hablo porque, como decían los indios, yo he comido de los dos lados de la orilla, de la hierba de los dos lados del río, eso es. Sé cómo sabe aquella hierba y sé cómo sabe esta hierba. Ahí está. Algunos a lo mejor todavía están nadando en el río. Solo se acuerdan de la primera hierba que comieron, pero no han llegado a la segunda. Hermanos, cuando nos da todo, más o menos nos da igual, cuando creemos que yo ya estoy bien, es lo peor, es el mayor enemigo para el crecimiento de un creyente. Cuando un creyente dice, yo estoy bien, a mí no me hace falta, yo trabajo, me porto bien, etcétera, 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 etcétera. Soy fiel a mi esposa, a mi esposo. ¿Qué más? Hermano, hermana, déjame que te diga, hay mucho más. Hay mucho más. Y lo conocerás en la medida que conozcas al Señor y a su palabra. Porque eso es precisamente el comienzo de una decadencia espiritual. Porque no podemos tocar esto. Porque no se puede tocar tal instrumento. ¿Por qué no? Y todo son cuestiones y todo es cuestionable. ¿Y por qué hacemos esto así? ¿Y por qué no lo hacemos así? Como lo hacen muchos, etcétera, etcétera. El creyente que crece en la gracia es aquel cuya fe es cada vez más fuerte, más confiada, cuya esperanza es cada vez más firme y fuerte en las promesas de Dios, cuya fidelidad es cada vez más patente, cuya profesión es cada vez más sincera y evidente. La palabra que se usa para crecer conlleva la idea de desarrollo. Cuando dice aquí, creced en la gracia y el conocimiento, es desarrollaos. Desarrollaos. Esa es la idea de crecimiento, un desarrollo espiritual. Imagínate una flor. ¿Habéis visto alguna vez en algún reportaje esas
una flor que crece, pero lo ponen con la máquina rápida y empieza así, ¿verdad? Eso es lo que debiéramos ser nosotros. La velocidad es lo de menos. El asunto es crecer, prosperar en la vida cristiana. La enseñanza del crecimiento tiene, y he puesto aquí unos versículos que voy a leer rápidamente. Si no acabo el mensaje, lo acabaremos la semana que viene, porque tengo más para hablar. Pero alguno dirá, uy, si vamos a hablar del mismo tema, ya me buscaré otra cosa para hacer. Bueno, allá tú eres responsable de tu vida. Pero, no lo digo en broma, pero de todas maneras, la enseñanza del crecimiento, digo, es muy importante en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 10, 15 nos habla de Pablo teniendo una esperanza, no leo el texto porque no viene al contexto, solamente en la esperanza que Pablo tenía de que los corintios crecieran. Pero Efesios 4:15, si quieres anotarlo o eres muy rápido lo miras, Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde, eso tiene que ver con crecimiento, aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Colosenses 1:9 y 10, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No cesamos de orar. ¿Por qué oraba Pablo? Por el crecimiento de los demás. En este caso de la iglesia de Colosas, que ni la conocía. ¿Por qué orar por el crecimiento de los creyentes? Pablo, déjanos tranquilos. Primera de Tesalonicenses 3:12, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con los otros. ¿Estamos creciendo en eso? ¿Amamos más a los hermanos? ¿O simplemente mantenemos la distancia ahí y ya está? Nos llevamos bien y hasta ahí, ¿vale? Pero tú sabes, o sé yo, cuando digo tú sabes no quiero decir solo tú, yo estoy incluido siempre. ¿Sabemos lo que significa realmente amar a un hermano? ¿Lo sabemos? ¿O simplemente tenemos una relación? Nos portamos bien, cada uno con sus reservas, y así no me hacen daño ni yo hago daño a nadie, ¿verdad? Y ¿sabemos lo que es amar? No lo suficiente. No lo suficiente, hermanos. Y aquí Pablo está diciendo, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con los otros. Hermanos, una iglesia que realmente conoce el amor del Señor y ama a los hermanos como debe, es un bálsamo. Es un bálsamo. Ahora dice, bueno, ¿cuántas iglesias hay? Pues no hay muchas. Porque no hemos crecido. Porque no conocemos lo que es el amor de Dios y el amor para con los hermanos. No lo sabemos. Nos falta crecer. Primera Tesalonicenses, seguimos ahí, 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos, no solo los ruego, sino os exhorto, os animo, en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros, y agradar a Dios, así abundéis más y más y más. Eso es crecimiento. Siguiendo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 10. Os rogamos que abundéis en ello más y más. Está hablando del amor fraternal. Abundar más y más. Hermanos, yo estoy aprendiendo a amaros. No sé por qué os reís. ¿Sabes lo que me ayuda a amaros más? No os digo cuánto. No sé, yo no sé medírmelo. Pero ¿sabes lo que me ayuda a seguir amándoos? Continuar abundando en eso. El orar por vosotros. El orar por vosotros. Por cada uno. Por nombre.
No, no soy de los que piensan que los asientos están reservados, ¿vale? En Estados Unidos he visto iglesias, bueno, tienen su razón, pero tampoco no lo comparto mucho. Pero, por ejemplo, dijeron, necesitamos bancos. Y entonces, la familia mía compramos uno. Pues muy bien, se diseñaba, el banco todos tenían que ser iguales. No traía cada uno que le parecía bien. Alguno traería un tronco y ya está, ¿no? Pero estaban diseñados y tanto valía cada uno. Y necesitamos bancos. Pues una familia compraba uno. Pero luego tenía el nombre ahí, familia Sánchez. Y ese era su banco. He visto personas creyentes, y parece una crítica, bueno, en realidad lo es, que cuando llega se encuentra a alguien que está sentado en su sitio y le dice, perdone, este es mi sitio. Pero tu sitio será en tu casa, esta no es tu casa. Si tú quieres comer siempre en el mismo sitio, a mí me parece bien, yo tengo un sitio, que tampoco me pasa nada si lo cambio, o sea, pero yo tengo un sitio. Pero en la iglesia, perdón, pónganse para allá, es que yo me siento aquí siempre. ¿Qué te has pensado? A eso le llamamos amor fraternal. Y dice, creced en amor fraternal, ¿no? ¿Qué te pasa si te sientas un poquito más allá o en el banco de antes? ¿Te pasa algo? ¿No oyes bien si te pones en otro sitio? ¿Qué es? Puro egoísmo. Puro egoísmo. Y el egoísmo echa fuera el amor, te lo digo en serio. Si eres egoísta, lo más que te importa eres tú, y todo para ti, y si sobra algo también para ti. Acabo mis versículos, uno más. Segunda Tesalonicenses 1:3, vuestra fe va creciendo. Pablo se admiraba, Pablo daba gracias por ellos, porque ahí está diciendo a los filipenses, vuestra fe va creciendo. ¿Qué diría de la Iglesia Bautista Vida Nueva de Valladolid? ¿Qué diría el apóstol Pablo? Vuestra fe va creciendo. Y nos escribieron una carta, ¿verdad? O a lo mejor diría, chicos, tenéis que crecer porque siempre os veo igual. Si nos ve siempre igual es que no hay crecimiento, ¿no? Claro. Efesios 4, 11 a 16, no voy a leerlo ahora, pero ahí en este pasaje nos dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. En realidad es pastores maestros, pastores que sean maestros, que enseñen. Pero dice, y lo está diciendo, para que, o sea, con un propósito. El Señor mismo estableció a estas personas, o estos, iba a decir cargos, pero no son cargos, pero ministerios, estos dones a personas, a fin de, y ahora lo leeremos después, pero a fin de, con la finalidad, con el propósito, o sea que Él mandó a profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, con la finalidad de que los santos se desarrollen, que crezcan. Si nos examinamos, hermanos, cada uno a sí mismo, ¿podríamos ver nuestro crecimiento desde el día que fuimos salvos? ¿Has crecido así? ¿Así? ¿Mucho? ¿Sigues creciendo? ¿O te quedaste igual? A la par. Fui salvo y ahí me quedé. ¿Es tu fe más segura hoy que antes? ¿Es nuestra confianza en el Señor más fuerte? ¿Hemos llegado a pensar, el Señor no es capaz de hacer esto? El Señor no me quita a mí esto. ¿Se lo has pedido?
Cosas con las que un día no tenías problemas en aceptar y practicar, ¿son ahora un problema para ti? Si es así, eso significaría que estás creciendo. Pero si las mismas cosas que hacía las sigo haciendo ahora, si acepto las mismas cosas que acepto ahora, es que no hay crecimiento. Es que el Señor no te está enseñando nada. Es que no estás pendiente de lo que a Él le agrada. Vas a como a ti te gusta y ya está. La misericordia de Dios sigue estando contigo. No cambia. Ni depende de cuánto creces. No es que tienes más crecimiento, entonces Dios es más misericordioso. No, Él es misericordioso contigo. Y lo sigues teniendo igual. La gracia de Dios sigue siendo igual en tu vida. Cuando creíste, la gracia de Dios te salvó y estás viviendo en la gracia de Dios. La gracia de Dios no se aparta. Te la dio. Su fidelidad, como dice la Escritura. Él es fiel, aunque nosotros no somos fieles. Él es fiel. Y Él sigue siendo fiel, como el primer día. Pero la pregunta para nosotros es, contando con todo esto, con que Él es fiel completamente, su gracia podemos contar con ella y con su misericordia completa, teniendo todo esto, hemos crecido, tenemos la misericordia de Dios, la gracia de Dios y la fidelidad de Dios. ¿No nos ayuda esto a crecer? Hermanos, esa misericordia y esa gracia y esa fidelidad, ¿de qué o para qué nos aprovecha? Porque a lo mejor la misericordia de Dios está siendo en vano en tu vida. A lo mejor la gracia de Dios está siendo en vano. No es que Él va a cortar su mano, pero en ti no tiene efecto. Es en vano. Y su fidelidad no sirve de mucho. Estas bondades del Señor ¿no deberían producir algo en nuestra vida? Pregúntatelo. ¿Cómo puedo ser tan pasivo en mi vida espiritual? ¿Cómo puedo tener un montón de cosas antes que el Señor? Yo les pido a las chicas que tocan los órganos. El órgano parece que no lo toca nadie. Espero que alguien se atreva un día, por lo menos a practicarlo. Pero los que van a tocar el domingo, yo les ruego que practiquen durante la semana. ¿No os parece que debería ser lo correcto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Os imagináis que yo viniera aquí sin haberme preparado el mensaje? Empiezo a hablar y hablar espontáneamente, cosas que sé, las voy diciendo. Lo primero que cuando no se practica durante la semana, incluso aprendiendo himnos nuevos para tocar, significa que el corazón no está en ello. ¿Hablo claro? Me parece que más claro no puedo hablar. Tiene que haber crecimiento. Tiene que haber un orden de prioridades en nuestra vida, hermanos. Desde que fuiste salvo, ¿ha habido cosas que el Señor te ha enseñado? ¿Ha habido cosas que te ha enseñado el Señor? Porque una de esas sería lo que acabo de decir. Para participar en el culto hay que estar preparado. Hay que haber orado. ¿Os parece raro? Si voy a tocar un instrumento, con todo lo mal que yo canto, ya lo sé, no hace falta que algunos ya me lo han dicho, pero bueno, mi prima me aconseja que no cante. Digo, es que no canto porque canto bien, canto porque me encanta y porque lo tengo en mi corazón.
Pero yo lo practico en casa. Si el Señor te va enseñando algo y lo vas poniendo en práctica en tu vida, significa que hay crecimiento. Pero si no ocurre lo contrario, es que no hay ningún tipo de crecimiento. Tú tienes tus esquemas, tus pensamientos, tus opiniones, y no me importa lo que piensen los demás ni lo que diga la Biblia. Eso es lo que yo creo que está bien, y eso es lo que hago. Eso no es crecimiento. Eso no es ningún tipo de crecimiento espiritual, por lo menos. Pero vuelvo a lo mismo, si no leemos la palabra de Dios, ¿por qué pensáis que traigo esas hojitas, no ni siquiera de todo el mes? Antes lo hacía todo el mes, ahora cada semana, con pasajes. ¿Para qué? Para estimularnos a la lectura de la Biblia. Porque no hay otra manera de conocer al Señor que leyendo su palabra. No hay. Tus pensamientos son basura comparado a los pensamientos de la Biblia. ¿Lo entiendes? No sirven. Son vanos. Los criterios que tú tengas no sirven delante del Señor. Lo que sirve es lo que Él nos enseña en su palabra. Y venir el domingo por la mañana y luego el domingo que viene por la mañana ya te oiré otra vez, es un signo de poco crecimiento. Y dirá, ¿cómo está el pastor? Lo digo con ese amor que he dicho antes, que ha crecido. Podría no importarme cómo va la iglesia. Podría decir, bueno, yo ahí voy, predico, me voy, hasta que hagan lo que quieran. Posiblemente hayan pastores así, pero no. El que tenéis no es así. Me interesa y mucho vuestra vida. Me interesa. Tengo interés por el crecimiento de esta iglesia. ¿Qué hago? Puedo determinar, como he dicho, que hagan lo que quieran, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero yo sufro. Os lo digo sinceramente, sufro. Por cosas que veo, que digo, ¿cómo es posible que oigan y lean la palabra de Dios y tengan comunión con Dios y hablen con el Señor y siempre están igual y siguen igual? No puede ser. No puede ser. Hermano, tampoco tengas, y con eso voy a concluir, pero tampoco tengas complejo de santurrón. Si yo tuviera que llamar a alguien santurrón de los hombres, por supuesto no estoy pensando en el Señor Jesús, llamaría a Pablo un santurrón, ¿sí o no? Fanático, ¿sí o no? Sobre todo comparado con nosotros. Pero tendrías que leer algo de Spurgeon y de otros, de cómo hablaba y las cosas que decía, como por ejemplo la cita que no hace mucho traje aquí, ¿no? Que habrá tiempo cuando los predicadores serán payasos y estarán para entretener a la gente. Eso a finales de 1800. ¡Wow! Cuando la gente realmente los creyentes eran mejores creyentes que nosotros. Y él decía eso. Bueno, el tiempo llegó, ya lo vemos. Algunos mensajes eran muy duros. Yo no creo que he llegado ni a la suela del zapato en cuanto a dureza en mis mensajes. No creas, eso es una cosa del diablo. No creas que jamás vas a llegar a ser un santurrón. Ahora, el problema ¿cuál es? Que los otros te llamen fanáticos. Que los otros te digan, este creyente, madre mía, es un, ¿cómo se llamaría?
un, bueno, un fanático, ¿no? Un cerrado, un extremista. ¡Oh! Y tú dices, no, yo no quiero que me llamen así. Hay un corito que entre las estrofas que se han ido poniendo decía: aunque me llamen lo que me llamen, aunque me llamen lo que me llamen, aunque me llamen lo que me llamen, yo sí. No me acuerdo cómo sigue. No vuelvo atrás, eso es, no vuelvo atrás, gracias, no vuelvo atrás. ¿Quién te va a llamar santurrón o cerrado fanático? Un creyente carnal. ¿Te has enterado? El creyente carnal sí te va a ver como un santurrón, porque él no tiene ni idea de lo que es la santidad. Sí que te llamará un fanático, porque no sabe lo que significa seguir al Señor. Cerrado, te llamará cerrado, porque no tiene ni idea de la palabra de Dios. ¿Entiendes? No tengas complejo de ser demasiado santo. No tengas complejo de ser demasiado seguidor del Señor. No hay demasiado. Nadie ha sido demasiado creyente. Nadie ha sido demasiado cristiano. Nadie ha sido demasiado santo. ¿Estamos de acuerdo? Nadie. Ya hasta nos molesta ponernos la mano en la boca cuando bostezamos. Es que es incomprensible. Es incomprensible. Cuesta tanto ponerse la mano en la boca, ¿verdad? Signo de aburrimiento, casi de desprecio. ¿No queréis que predique mensajes como estos? Si queréis seguir viniendo, vais a seguir escuchándolos, porque es lo que necesitamos. Nos pese lo que nos pese. Si queremos crecer, hermanos, tenemos que dar pasos, tenemos que tomar decisiones, tenemos que prosperar, que decir, dejo esto para coger esto, porque eso es el crecimiento. ¿Y sabes qué? Mi convencimiento, y ojalá le pido al Señor que me equivoque, mi convencimiento es que mañana seguiremos igual que hoy, que ayer, que antes de ayer y que el otro. Habremos estado aquí, habremos escuchado y ahora acabaremos el culto en un momento. Se acabó el cuento. Sigamos con nuestra vida, que no hay otra cosa. Eso, a cualquier pastor que ame a sus ovejas, no soy mis ovejas, pero en este sentido, le duele. Le duele. Es doloroso. Porque si alguien quiere hacer algo para el Señor, un pastor quiere servir al Señor y hacer algo, quiere ver que su congregación, llamémoslo así, realmente hace caso alguna vez, de vez en cuando, a algo que escucha. Quiera el Señor, hermanos, tocar nuestros corazones. Que nos examinemos cada uno a nosotros mismos y podamos ver si realmente estoy creciendo o no estoy creciendo. Y si no estás creciendo, pide al Señor que te ayude, que te muestre y lee su palabra. No hay otra manera de crecer que conocer al Señor a través de su palabra. Y dice, bueno, es que el trabajo, los horarios y tal y cual, bueno, pues tú pon cosas delante de las cosas de Dios y así te irá. ¿Me equivoco? Pero si el Señor está el primero, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, pues ahí está. El Señor lo dijo como una cosa bonita o como un principio. Como una cosa bonita, ¿verdad? Pues bueno, vosotros diréis. Yo creo que el Señor lo dice como un principio. Buscad primeramente, lo primero, las cosas de Dios, no. Estudios y trabajos y tal, luego a ver qué toco hoy. Así no funciona.
Así no funciona, hermanos. Lo siento, pero lo tengo que decir. Al menos podrá molestaros lo que digo. Espero que no. Seáis capaces de comprenderlo. Pero no me podréis acusar de no decir la verdad. La verdad es lo que os digo. Quiera el Señor tocar nuestros corazones, hermanos.